háganme un favor, los que están atrás, pásense hacia acá adelante, por favor. Muy buenos días a los que no he saludado, muy buenos días a los que me están viendo por las plataformas digitales, que Dios les continúe bendiciendo. Esta ha sido una semana de guerra espiritual, ha sido una semana de ver cómo Dios hace milagros. Amén. Entonces, primero que todo, coloquémonos en nuestros pies. Vamos a decir nuestra palabra, vamos a creer, vamos a decirle al Señor, Señor, gracias, porque tú eres bueno. Amén. Levante su mano derecha. Que el Señor te bendiga, que la gracia, que el favor, que las más ricas y abundantes bendiciones de Dios estén sobre tu vida, tu familia, sobre esta congregación Peniel Shur. Que Dios te sorprenda. Las puertas del reino de los cielos se abran. Cosas buenas te suceden. Buenas noticias llegan. Nos apropiamos del Salmo 23. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Espíritu Santo, gracias por estar con Peniel Shur. Denle un fuerte aplauso al Señor. Antes de iniciar, voy a contarles la historia del pincel. ¿Cuántos se saben esta historia? ¿Alguien se la sabe? No, bueno. El pincel, ¿cuántos conocen un pincel? O una brochita, ¿cierto? El pincel cubierto de pintura suspiró, suspiren. Cansado. No entiendo por qué cambias tanto de color, le dijo al pintor. Un momento me llena de luz y al siguiente de sombras. Me haces pasar por tonos alegres y luego por los más oscuros. A veces siento que no hay sentido con lo que pintas conmigo. El pintor, con una sonrisa tranquila, respondió: cada trazo tiene su razón. Si solo pintara con luz, tu vida sería plana, sin profundidad. Y si solo usara oscuridad, no habría esperanza. La belleza del cuadro está en el contraste. Y el pincel lo miró, cayó en cuenta mientras el pintor seguía pintando. Empezó a ver cómo los colores se unían, cómo las sombras hacían brillar más los tonos dorados, cómo cada trazo por separado formaba algo más grande. Y cuando el cuadro estaba terminado, el pincel comprendió: cada cambio, cada sombra, cada luz tenía propósito. La oscuridad no había arruinado la obra, la había hecho perfecta. Moraleja. Acuérdense que la palabra moraleja es enseñanza. Dios no pinta tu vida con un solo color. A veces las sombras son necesarias para que la luz resplandezca. Confía en el artista, que es Dios. Amén. Hay que creer. Y por las circunstancias que pasemos, Dios siempre tiene un propósito. El pincel pensó que el pintor estaba confundido, hasta que vio la obra completa y entendió que cada trazo, claro o oscuro, formaba algo perfecto. Amén. Bueno. Espero que se la hayan aprendido la historia. Hoy vamos a hablar y vamos a continuar
estamos hablando de lo que es la vida cristiana. Y la vida cristiana tiene mucho, mucho por caminar y por aprender. Hace 8 días estuvimos con la palabra permanecer en mí y unidos a mí, ¿sí? Pero vamos a seguir con el tema nuestra permanencia en Él. Amén. Y vamos a trabajar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 19. Y quiero recordarles un poquito que la palabra permanecer significa mantenerse, quedarse, continuar, durar, seguir, estar, persistir, resistir. Unidos, pegados, cercanos, entrelazados, atados. Todo eso significa esa palabra permanecer. Y nuestra permanencia, avanzando con este capítulo que vamos a ver, donde tenemos esa prueba de la permanencia, la más importante de todas. Esta palabra aparece un total de 19 veces en la carta de Juan. Y solo en este capítulo lo encontramos 5 veces. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 13 al 19. Porque Juan enfatiza tanto en esa palabra en su carta. Vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 19. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es ¿qué? Es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos ¿qué? Confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, ¿no hay qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sigamos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Me encanta. ¿Y por qué Juan enfatiza esta palabra en su carta? Porque los auténticos hijos de Dios permanecen, no sacan excusas. Fallaste, tienes que persistir, tienes que continuar, tienes que estar, tienes que resistir. Pero ¿qué hacen las personas cuando fallan? Lo primero que hacen es apartarse, no volver. Y es al contrario, es donde más debo de estar, es donde más tengo que unirme, acercarme, estar. ¿Queda claro? Seguramente hay pruebas, hay tribulaciones, decepciones, desánimo y malos entendidos como seres humanos. Pero cuando la fe es genuina y está puesto en el fundamento de Cristo, ese creyente jamás apostará, o sea, no va a apostatar, no va a renegar, no va a pelear con su fe y no se va a apartar de ella. ¿Quedó claro? O sea que usted puede estar pasando lo que esté pasando, tú debes de persistir,
debes de tener confianza. ¿Qué le pasó al pincel? El pincel no entendía, pero al final vio que tenía que tener confianza ¿en quién? En el pintor, en Dios. Y así tiene que ser nuestra fe. La consigna de la Biblia es ir siempre adelante, nunca hacia atrás. A los creyentes de la carta en Hebreos le dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe, de nuestra salvación. Para los que anotan, Hebreos 12, 1 al 2, eso está ahí. En la vida no siempre permanecemos o terminamos algo. Hay personas que comienzan algo y nunca lo terminan porque no le gustó, porque no quiso. Yo aprendí con el tiempo de mi vida que debíamos ¿de qué? De permanecer. A veces uno no quiere algo. Voy a contar algo muy íntimo de mi casa. Cuando mi hijo estaba pequeño, él quería estudiar una carrera. Por cosas y por equivocaciones y por cosas que yo también, cuando se meten los pins, metí un pin que no era y el caso fue que quedó en la carrera que hizo. Y a la mitad de la carrera, él no quería continuar, él decía, es que esto no. Y yo le decía, debes de terminar, debes de seguir así no te guste, debes de terminar. Y algo que yo me he propuesto en mi vida, porque cuando estaba muy pequeña, yo a veces no terminaba las cosas y las dejaba ahí. Pero después entendí que debía de terminarlo para poder que Dios me usara en lo que estaba. Yo quiero que cierres tus ojos. ¿Qué no has terminado? ¿Qué es lo que con lo que tú peleas y tú dices, ya no quiero esto? Y no lo terminas. Cuando tú no terminas algo, no permites que Dios te enseñe lo que Él necesita enseñarte. Abre tus ojos. En la vida tenemos que tener disciplina. Repite conmigo. ¿Cómo? Disciplina. La falta de disciplina y constancia es enemiga del éxito. ¿La falta de qué? De disciplina y constancia es enemiga del éxito. La filosofía de esta sociedad, de este mundo está, dime cuánta disciplina y constancia tienes y te diré cuánto éxito y próspero serás. Eso es lo que dice este mundo. Pero en la vida cristiana esto debería de ser el mayor anhelo, pues en la tierra no seremos permanentes. Y la gente en esta sociedad, aún creyentes, lo que les interesa es lo de este reino terrenal, donde simplemente somos ¿qué? Peregrinos, no somos permanentes. Y muchos creyentes comienzan muy bien su carrera en la fe con Cristo y comienzan y le han puesto un nombre, el primer amor. Y yo creo que ese no es el primer amor. Yo creo que es la primera emoción. Y por eso son apasionados emocionalmente. Pero cuando viene cualquier cosita, se apartan, reniegan, porque se les acabó la emoción. Para mí el primer amor, y esa parte del primer amor, es cuando yo tengo claridad hacia dónde voy. Y aunque no importe la circunstancia, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cambia, todo lo transforma, todo lo lleva a un nivel mayor. ¿Cuánto lo creen? Amén. El amor trae permanencia, pero no el amor emocional, no el amor de las burbujas en el estómago, es el amor sin condición. Es el amor que aunque el otro esté haciendo mal, tú lo mires como Jesús te mira. ¿Es fácil? No es fácil. Hay que aprenderlo.
hay que vivirlo, hay que tocarlo. Y ese es el primer amor. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué sucede en el cristianismo? ¿Qué sucede con las personas que llegan? Claro, Dios les hizo el milagro, los sanó, los liberó, los levantó. Y está esa emoción, está esa pasión. Pero con el tiempo y la vida y los años, ya no. Y es donde más se debería de tener amor. ¿Sabe por qué? Porque se ve la cantidad de milagros que Dios ha hecho. El solo hecho de que estemos hoy respirando es un milagro. El solo hecho de los que pudieron desayunar es un milagro. No todos tienen para comer. Así que tenemos que empezar a entender qué es el amor en Dios, a entender que es permanencia en Él. Pablo, al hablar de la metáfora de los que corren en el estadio, en esa cita, buscando un premio, dijo: corred de tal manera que obtengáis el premio, que llegues a la meta. Miremos 1 Corintios 9:24, porfa. Vamos a mirarlo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo tengáis. O sea, todos estamos en una carrera. Y en una carrera van unos rápido, otros atrás, otros en el medio, 10 adelante. Vamos corriendo. ¿Cómo te ves tú corriendo en tu carrera de la fe? ¿Cómo te ves? Hace poco hubo un evento llamado la Carrera de la Fe. Yo quería ir a esa carrera. Pero miremos la carrera de nuestra fe. ¿Cómo estás tú en tu fe? ¿Cómo estás tú con Cristo? ¿Cómo está esa permanencia con Él? Porque a veces, aunque me congregue, puedo estar renegando, quejándome, triste, desengañado, no entendiendo por qué me pasa a mí. Mire, todo lo que nos pasa tiene un propósito. Todo lo que sucede tiene un trazo de la mano de Dios. Amén. Si algo sabía Juan, era de permanecer. Él oyó el imperativo de Jesús dado a ellos cuando él dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, esa cita la trabajamos hace 15 días. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Él viene y habla que si no estamos pegados a Él, unidos a Él, así usted haga todo lo que haga, usted no va a tener el logro de estar en el reino del cielo. A mí no me interesa el reino de la tierra. Y muchos están con su pensamiento aquí en la tierra. Sí, es importante que usted tenga una casa, es importante que usted tenga cosas que quiera, un vestido, zapatos, verse bonito, bonita, poder caminar en él. Pero tú no naciste para quedarte en esta tierra. Tú naciste porque tienes un llamado para el reino establecido en el cielo. Y la gente no ha podido entender eso. Y por eso hay envidia, murmuración, chisme, odio, resentimiento. Miran con el rabillo del ojo rasgado. Y debemos de cambiar. Debemos de permanecer en el Señor. El Señor nos habla permanecer y hoy tenemos que permanecer en Él. Pero lo hace bajo triple obra de la Trinidad. Entonces vamos a ver el primer punto. Todo lo que les expliqué es la introducción del tema. Vamos a ver el primer punto. Permanecemos en Él por la presencia del Espíritu. ¿Por qué permanecemos en Él? Por la presencia del Espíritu Santo que está en mi vida. Porque cuando tú hablas de Jesús, cuando tú aceptas a Jesús,
en ti entra a morar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te cambia, es el que te redarguye, es el que renueva tus pensamientos, es el que ministra tu corazón. El Espíritu Santo vino para convencernos. Y la cita que vamos a trabajar es Primera de Juan, pero la vamos a trabajar en la PDT. Palabra de Dios para todos. Y vamos con el primer versículo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 en la PDT. Muy bien. Así es como podemos saber que nosotros vivimos en Dios y Él en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu. Y viene y dice, porque de todos los dones dados por Dios a la humanidad, su Santo Espíritu es extraordinario. Vamos a Juan, por favor. San Juan, capítulo 16, versículo del 8 al 11. Cuando Él venga, demostrará a la gente del mundo que está equivocada en cuanto al pecado. ¿Quién viene al mundo? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. En cuanto a lo que es aceptable a Dios y en cuanto al juicio. El consejero demostrará que el mundo está equivocado en cuanto al pecado porque no cree en mí. Sigamos. Él demostrará que el mundo está equivocado en cuanto a mí y que yo soy quien tiene razón, porque yo voy a estar con el Padre donde ya no me verán. Sigamos. También demostrará que el mundo está equivocado en cuanto al juicio, porque el que gobierna este mundo ha sido condenado. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Dice, ya no me van a ver a mí, pero él va a estar aquí con ustedes, porque ¿quién ya está condenado? Satanás. ¿Y quién es el que le va a dar a usted el entendimiento de todas las cosas? El Espíritu Santo. Su obra la vemos en el corazón del hombre. Por eso cuando aceptamos a Jesús y Él mora en nosotros, Él es el que convence de pecado. Él es el que cambia. Él vino para convencer al mundo, a las personas de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Hay una conciencia de Dios en cada ser humano, sea admitida o no. Cuando los niños están en la edad hasta los 6 años, están en un estado de ¿qué? De inocencia. Pero cuando llegan los 7 años, pasan a estar en un estado de ¿qué? De conciencia. Hay un estado de conciencia en cada ser humano. Y saben cuando hacen lo malo. Pero cuando está el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te redarguye, te muestra, se une a ese estado de conciencia. El Espíritu Santo da una sola forma, como Él puede hacerlo. Aplica su verdad en el corazón, en el alma, en el pensamiento, en las emociones, en el sentimiento suyo, en su carácter, en sus hábitos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene y muestra en qué estamos fallando. El corazón hace producir algo que se llama contrición. ¿Y sabe qué es la contrición? Arrepentimiento, no remordimiento. Aunque las personas sienten los dos, remordimiento y arrepentimiento. La conciencia humana sin el Espíritu Santo tiene remordimiento, pero con el Espíritu Santo tiene ¿qué? Arrepentimiento. Y necesito que aprendamos esto, porque la gente tiene al Espíritu Santo muy allá. Pero cuando yo entiendo que está en mí el Espíritu Santo,
debo de tener un arrepentimiento genuino. Jesús mismo explicó el triple convencimiento del Espíritu Santo cuando dijo, en el versículo 8, de pecado por cuanto no creen en mí, los que han pecado por cuanto no creen en mí. Y hay muchas personas que no creen en el Señor. O hablemos más de creer en conocer, porque muchos creen, pero pocos conocen. Y hay que conocer. Nadie más podrá convencer al pecador de su pecado, sino el Espíritu Santo. ¿Una persona cambia a una persona? No. Una persona llena del Espíritu Santo, cuando habla, el Espíritu Santo toma esa voz, toma esas palabras para que el otro tenga un arrepentimiento, para que el otro quiera conocer a Jesús. Amén. La presencia del pecado y su obra maligna debe ser sustituida por una presencia santa. ¿Y cómo está esta humanidad? ¿Tienen una presencia santa? O aún en la misma iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿hay una presencia santa en mi vida? ¿Quién es? Diga conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque nos dejó al mejor amigo, al mejor compañero. Y viene y dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Estoy citando partecitas de la cita bíblica. La justicia ha quedado disponible a todos los hombres y el Espíritu es el que convence a los hombres de la única justicia justa, porque ella no es posible entre los hombres. Los hombres no son justos por sí solos, sino por el Espíritu Santo. Jesús vive una vida perfecta y ese modelo quedó en nosotros. Ahora, ¿qué hizo Él? Él regresa al Padre y nadie lo volverá a ver en esta tierra, solo cuando ya estemos con Él. Amén. El otro convencimiento es el de juicio. Satanás ha sido ya juzgado. Estas tres cosas hechas por el Espíritu operan en nuestras vidas y ellas nos hacen permanecer. ¿Quedó claro el primer punto? Entonces, ¿quién te hace permanecer a ti? Lo que usted, ay, es que yo soy muy bueno, es que yo hago muchas obras. ¿Es por usted que usted permanece? No, es porque el Espíritu Santo se une a tu espíritu humano y te da fortaleza. Amén. Te da fuerza, te da arrojo, te da el fruto del Espíritu. Amén. Segundo punto, el Espíritu Santo vino para sellarnos. Vamos a Efesios. ¿Vino para qué? Sellarnos. Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. En PDT, por favor. Estamos trabajando con la PDT. Esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias sobre la salvación y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello ¿de qué? Les puso el sello ¿de qué? Del Espíritu Santo que había prometido. Sigamos. El Espíritu es como un adelanto o una garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación y así podremos alabar a Dios por su grandeza. Amén. Aparte de convencernos de pecado, el Espíritu Santo una vez en nosotros nos sella como su especial propiedad. En ese sentido, Él es conocido como el depósito, el sello y las arras
en nuestros corazones. Pablo también da una triple obra en este mismo sentido, de acuerdo con 2 Corintios 1, 21 y 22. Somos confirmados en Cristo. Leámoslo. 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 21 y 22. A mí me gusta llevarlos a la palabra para que usted vea cómo el Señor nos enseñó. Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha dado su bendición especial. Sigamos. Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos, el Espíritu en nuestros corazones, como garantía de que nos dará todo lo que nos ha prometido. Amén. Por eso tú debes de estar seguro que Dios ha puesto un sello cuando tú caminas con Él. ¿Habías pensado algo mejor en tu vida? Eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Si alguien no permanece en Él, se debe a la falta de la obra del Espíritu Santo en su vida. El sello es un distintivo de propiedad. ¿Uno para qué usa el sello? Esos sellos, ¿para qué? Para marcar, ¿para qué más? Para decir esto sale de mi propiedad, sale de mí, ¿cierto? Es cierto que sí. Entonces, ese sello que Dios nos colocó es un distintivo de que todos nosotros somos de su propiedad, pero también de seguridad. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su iglesia, amén, así como su derecho sobre nosotros como propiedad. Ya no vives tú, sino que Cristo debe de vivir en ti, porque ya nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que ¿qué? ¿Quién es el dueño de nuestra vida? Cristo. Y por eso el Espíritu Santo nos ha puesto ese sello. La palabra arras era la parte del dinero de la compra dada, como anticipo con el cual se garantizaba la seguridad restante. ¿No es hermoso pensar en el don del Espíritu como pago inicial de nuestra herencia celestial prometida por Cristo? Les hago esa pregunta. ¿Usted no se siente contento? Yo me siento feliz porque ya pasó el primer pago. Porque esto pasó cuando porque Cristo murió por amor a nosotros. Amén. Este sello me da esa seguridad y me hace permanecer frente a toda circunstancia, por muy grande, por fuerte que sea. Un día algunos recibirán la marca de la bestia. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo casi no he hablado de eso, pero va a llegar un momento donde voy a hablar de eso. Y va a llegar esa marca de la bestia. Pero nosotros, los hijos de Dios, ya estaremos sellados para cuando esto acontezca. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios sabe lo que hace. Dios es maravilloso. Tercer punto. El Espíritu Santo vino para capacitarnos. Vamos, Juan 16:13. Sigamos con Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Les anunciará lo que va a suceder después. Habló del retorno al cielo antes de ir a la cruz. Esto lo habló Jesús. Una de las palabras más hermosas dichas de él antes de irse: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Eso lo habló en Juan
capítulo 14, versículo 18. Y en efecto, él no lo hizo, porque el Espíritu Santo vino en su nombre para capacitar a sus discípulos e investirlos de poder de lo alto para el cumplimiento de la gran comisión. ¿Ustedes cómo creen que vamos a cumplir la gran comisión? ¿Por nuestras fuerzas? No, por la llenura del Espíritu en nosotros. Por eso tú tienes que conocerlo, amarlo, para que Él te invista, te llene. Hay una parte en la Biblia, en Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hay una sola verdad revelada en la palabra y el Espíritu Santo, que nos ayuda a entenderla y con ella nos capacita. El Espíritu Santo es el extraordinario maestro, quien nos conduce a través de su gracia, poder, sabiduría, para ser creyentes como estables, diga estables, sólidos, permanecer firmes. Repitan, permanecer firmes. ¿En quién? En Cristo. El Espíritu Santo. Entonces, si las personas no oran, no leen la palabra, no tienen esa comunidad, esa comunión, esa parte que lo une a uno y lo liga con el Espíritu Santo, ¿cómo te va a guiar? ¿Cómo vas a hacer las cosas? Por eso muchos se apartan, porque no le conocieron, porque no se convirtieron, porque fue un amor emocional, porque no se arrepintieron, tuvieron remordimiento. Pero un verdadero creyente, hijo, vea, el hijo no se aparta. Amén. Con esa capacitación nos ha entregado, ¿qué nos ha entregado el Espíritu Santo? Diga, dones para el servicio en el cuerpo de Cristo. Pablo nos habla de esos dones dados. La Biblia nos va a confirmar esos dones en nuestras vidas, llegando a ser irrevocables. Los dones suyos son irrevocables porque fueron entregados a ustedes. Romanos 11:29, ¿qué dice? Vamos a leerlo rápidamente. Y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Él no quita lo que le entregó a usted. Y usted debe tener claridad en eso. Él no quita lo que regala. Amén. Porque son irrevocables sus dones y el llamamiento de Dios. Pero no solo los dones son irrevocables, sino el llamado del Señor. Por lo tanto, todo nos ha sido dado de parte del Espíritu Santo para permanecer en Él. Amén. Continuemos. Permanecemos en Él por la obra del Hijo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4:3 dice eso. Juan comenzó hablando en este capítulo acerca de no creer en todo espíritu y dice, probad los espíritus. Hay algo que está pasando. Todo el mundo cree que Jesús puede ser un fantasma, puede ser un espíritu. Eso viene de los docetistas. Ellos era una herejía que combatía por Juan en esta carta. Creían que Jesús era un fantasma, por lo tanto había espíritus malos, cuya tarea era negar la revelación de las Escrituras respecto a la encarnación de Cristo. Tú debes de tener claro, no todo el que diga creo en Jesús es hijo de Dios. Si la persona no acepta la encarnación de Cristo, no confiesa que Jesús vino en carne, no podemos creerle. Porque si no, nuestra fe sería vana si no creemos esta parte de la encarnación. ¿Queda claro?
La palabra compuesta de Jesucristo se refiere a Jesús como su naturaleza humana y Cristo como su naturaleza divina. La encarnación de Jesús es la gran doctrina de la Biblia respecto a nuestra salvación. Es en efecto el foco central del Evangelio y tiene una significación total de las otras grandes doctrinas de la Biblia, tales como el nacimiento virginal, la crucifixión y la resurrección. Como dicen los comentaristas, la encarnación es el credo esencial del cristianismo. Todo lo demás que se llama cristiano y se sostiene o cae con esta doctrina. La primera epístola de Juan, esto lo saqué de un comentario bíblico que se llama Becco, Hebreos hasta Apocalipsis, en el tomo 10, dice que si confesamos esto, somos de Dios. Y hago esa cita porque mucha gente dice, sí, Cristo viene, pero Él es una energía, Él es una fuerza. No, no, no. Él vino en carne, murió, resucitó, bajó al infierno, arrebató las llaves de la vida y de la muerte y ahora es el Cristo, el ungido. Todo el que dice eso es hijo de Dios. Amén. La importancia de confesar al Hijo. Primera de Juan 4:16. Vamos, Primera de Juan 4:16 y lo vamos a leer en la TLA, traducción lenguaje actual. Sabemos y creemos que Dios ¿nos qué? Nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Cuando tú amas al otro como a ti mismo, como tú te ves y amas al otro, estás con Dios. Dios está contigo. Él es tu padre, es tu amigo. Pero cuando tú odias, tienes resentimientos, tienes amargura, tienes cantidad de cosas, ahí no está Dios. Y el Espíritu Santo no puede estar con esos sentimientos. ¿Queda claro? El tema de la confesión lo comenzó en el versículo 2 cuando dijo, en esto conocí el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero quien no lo confiese es del anticristo. Pablo lo expresó de otra manera cuando dijo que si confesares con tu boca, ¿qué? Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Y si continuamos al 10, nada nos da más seguridad para permanecer en nuestra salvación como el hecho de haber confesado a Jesús como el Señor. Y otra vez cuando Juan escribió su carta, el asunto de la confesión del nombre de Jesús. No era lo mismo como la confesión de hoy. En su tiempo, confesar a Cristo era negar al César. No es como ahorita que usted se para, ¿cuántos van a necesitar a Cristo? Y todo el mundo habla allí. No, la confesión en ese tiempo era negar al César. Y eso tenía tres connotaciones: una muerte segura, un destierro y una expropiación de los bienes. Debería ser un verdadero cristiano para no negar al Señor cuando te pedían en público negarlo. ¿Lo has confesado así? Es que ahorita todo el mundo pasa, sí, Señor, y sigue igual y no pasa nada. Pero en ese tiempo era perder su vida. Continuamos, el otro punto. Permanecemos en Él por el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Este texto de Juan 3:16, San Juan 3:16, ¿cuántos de lo saben?
A ver, ¿qué dice? Ya todo no lo sabemos. El amor no solo se define por el sacrificio hecho por Jesús, sino también por la decisión del Padre. ¿Quién vio a Jesús? El Padre. Fue un sacrificio para Dios como Padre el enviar a la segunda persona de la Trinidad y con eso derramar el juicio sobre su propio Hijo. ¿Qué padre no siente dolor al ver a su hijo morir? Cualquiera sea su situación, no importa cómo esté, bien, mal, como esté, le duele, ¿cierto? Pero ¿quién ha sufrido más entre un padre viendo morir a su hijo o el Padre Celestial viendo a su hijo morir por todos? Uno nunca piensa esto, porque uno vive su vida con sus pensamientos aún egoístas. En todo caso, éramos nosotros los merecedores de semejante castigo. Por lo general, algunas personas ven al Dios Padre del Antiguo Testamento como un Dios enojado y carente de sentimientos. Algunos trasladan ese pensamiento al Nuevo Testamento, cuando ven en Jesús a un Dios más tierno y compasivo y con el trato con la gente. Pero nada podía estar más lejos de la realidad. En toda esta carta y en especial en este texto vemos a un Dios totalmente cercano, con su más grande y absoluto amor por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que envió a su Hijo único. Observemos otra vez el texto. El amor de Dios fue demostrado por nosotros enviando ¿a quién? A su único Hijo, para que nosotros vivamos por Él. ¿Puede haber un amor más grande? Les pregunto a todos y a los que me ven por las redes. ¿Puede haber un amor más grande? Yo no creo. El Padre ha enviado al Hijo. Primera de Juan 4:14. A Dios no lo tomó por sorpresa. Primera de Juan 4:14. Nosotros vimos y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador ¿de qué? Del mundo. Así que debemos de permanecer en Él. ¿Por qué? Porque nos lo dice o por amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros. Y yo quiero decirles en esta mañana que a veces nos falta amor, amor hacia Dios. A veces parecemos los que mandamos a Dios. Dios hace esto, Dios sana, Dios libera, Dios cámbiame. Señor, ¿por qué pasó esto? Dios tal cosa. Pero Él ya entregó todo. Entregó su Hijo, nos ha dado dones, nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué nos corresponde? Arrepentirnos, conocerlo, buscarlo por amor, entender su palabra, mirar a mi prójimo como a mí mismo, perdonar, cambiar, limpiarme de todo pecado, de todo lo que me ha apartado de Dios. Dice la Biblia que las pequeñas zorrillas dañan los grandes viñedos. ¿Qué ha estado dañando tu corazón para que no puedas permanecer en Él con esa pasión, con ese amor, con locura? ¿Qué hace que te detengas y razones tanto que no puedas verlo a Él? ¿En qué has corrido tu mirada de Cristo? Juan define a Dios de tres maneras. Dios es luz, Dios es espíritu
y Dios es amor. Todas estas declaraciones nos hablan de la naturaleza de Dios y de sus atributos. De estas tres definiciones, la de Dios es amor, expresa su más grande atributo. Amén. Como conclusión, permanecer en Él significa estar siempre descansando en Él. Diga descanso. Anclado en Él. Bebiendo de Él. Continuamente conectado y en contacto con Él. Esto ha sido la razón de este tema. A este respecto, Juan nos ha mostrado cómo la misma Trinidad se ha involucrado en la parte de la salvación, en la obra de nuestra salvación, y con eso una permanencia en Él. Tenemos la obra del Espíritu Santo sellándonos con su presencia, la obra del Hijo entregándose por nuestros pecados y la obra del Padre con su más grande demostración de amor. Jesús usó la metáfora de la vid para hablar de la importancia de permanecer en Él. Léase en su casa despacio, San Juan 15. Ahí habla de la vid, léalo despacio. Él lo explica, búsquelo en diferentes versiones. En primer lugar nos ordena en ese capítulo permanecer en Él. Y que si esto hacemos, Él permanece ¿en qué? Con nosotros. Que las ramas no pueden llevar ¿qué? Frutos por sí solas. De allí la importancia de estar ¿qué? Pegadas a la vid para llevar fruto. ¿Cuántos quieren llevar fruto? ¿Cuántos quiere que Dios los use, los llene de su presencia totalmente? Hay una seria advertencia en ese capítulo, que si no permanecemos en Él, seremos cortados como ramas. Por otro lado, una bendición de permanecer en Él es la respuesta de nuestras oraciones. Eso está en el versículo 7. Yo les estoy dando un resumen, pero usted léalo en su casa. Jesucristo nos asegura su amor, animándonos a permanecer. Y por último, es el amor a su palabra, lo que nos ayudará a permanecer hasta el final. ¿El amor a qué? A su palabra. Por eso lea la palabra. No le dé pereza leer la Biblia. Cuando tú lees la palabra, lo ves a Él. Él te guía, te muestra un camino. Amén. Bueno, llamo a Eicho, que es el encargado ahorita de eso, y ahorita continuamos para terminar de orar. Y los que me están viendo, que Dios les bendiga, que la gloria de Dios se manifieste, que en esta semana vean milagros de amor. Lee la palabra, búscalo porque Él te ama. Chao.